Bien, vamos a ver ahora en la versión de Hydro 1.5 tenemos una mejora en el módulo de conducción, es decir, basados en el principio de lo que está en la tubería simple, es decir, tenemos la opción de calcular manualmente en función de la velocidad, en función de la pérdida de carga, del diámetro óptimo o quiero hacer por bombeo, ¿no? Entonces ya es una conducción, digamos, en donde ya tengo un perfil que tiene unos 500, 800, 1000 metros, o puede ser con longitud de cualquier, puede ser una conducción de cualquier longitud, ¿no? Bien, entonces vamos a escribir aquí qué tenemos. En el módulo, cómo lo hemos mejorado, es un poco diferente del módulo que estaba anteriormente. Entonces aquí tenemos nuestro panel ahora de datos, es mucho más simple tenerlo todo aquí. Luego en cálculos aquí vamos a cargar la red y vamos a poder visualizar todo en la red de conducción porque estamos hablando ya de una conducción que tiene un levantamiento topográfico, es decir, tiene una información de esa característica. Y tenemos acá el perfil para ver el cálculo, ¿no? Entonces, en la primera parte de acá nosotros tenemos que ingresar el diámetro de la tubería. En este caso tenemos que ser un poquito más específicos. A ese archivo tiene 7 clases y 15 diámetros de tubería. Entonces para la conducción utilizamos desde el diámetro de 50 milímetros. Sin embargo existe la posibilidad de que ustedes le puedan ajustar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces por ejemplo ese archivo viene con el siguiente de hidroconducción, ¿no? Entonces el archivo con la información de diámetro de tuberías, entonces este módulo trabaja con dos archivos, con el archivo de diámetro de tuberías que se llama diámetro tuberías conducción. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestros archivos. Tenemos de la clase 05 en todos los valores la información desde 50 milímetros hasta 630 milímetros, ¿no? Y el costo también lo tenemos ingresado acá. Este es para un archivo, digamos, para tuberías de Perú. Y yo puedo aquí generar cualquier archivo sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, el archivo 3 no lo necesito, lo puedo ocultar. Bien. Entonces acá están, yo puedo ajustar, modificar, cambiar sin ningún problema en los archivos, los datos de los diámetros aquí en este archivo, ¿no? Y el otro archivo que utiliza es el ejemplo, en donde viene. Entonces tiene red de conducción. Entonces aquí vamos a abrir y tenemos nuestra información técnica de la conducción. Entonces tenemos una pequeña conducción, ¿no?, que tiene unos 1000 metros. Tenemos para el segundo ejercicio de bombeo. En este caso vemos que la conducción parte de 3800 metros y llega hasta 3694, es decir, es una conducción por gravedad. En el otro ejercicio tenemos desde la cota 200, va a una estación de bombeo, y hasta la cota 255, quiere decir que tenemos 55 metros de desnivel, y así en conducciones de N longitud, y tenemos hasta un sifón de 20 kilómetros que podemos fácilmente diseñar acá, ¿no? Bien, entonces en este archivo nosotros tenemos que ingresar los datos de levantamiento topográfico, ¿no? A cada sección tiene su tramo y tiene su elevación, entonces esa información tenemos que ingresarla aquí, ¿no?, para poderlo después cargar con el programa de Hydro, ¿no? Y tenemos acá todos los ejercicios todas las conducciones que podamos tener, ¿no? Entonces eso es para que ustedes conozcan en dónde se debe guardar la información. Entonces la información vamos a guardarla aquí en esta hoja, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a cargar entonces los archivos, en este caso de diámetro, para que ustedes vean. Entonces cargaríamos diámetros, tubería conducción, que es un archivo que viene dentro del sistema, y automáticamente tendríamos que seleccionar la hoja 1 porque tenemos los diámetros estándar, ¿no? Si revisamos la base de datos, entonces me carga desde 50 hasta 630 milímetros. Vienen todas las clases para hierro dúctil en caso que sea necesario. La rugosidad de la tubería, porque calcula con Darcy Weisbach la ecuación. El módulo de elasticidad,
¿sí? Y el precio para poder hacer los cálculos. Entonces, aquí primero tenemos que cargar los diámetros de la tubería obligadamente. Luego viene la información técnica, es decir, a qué se refiere, cuál es el caudal que vamos a transportar. Por ejemplo, vamos a poner 15 litros por segundo. En la longitud yo ya no necesito porque ya tengo un levantamiento topográfico. Entonces voy a cargar ahora esa información base. Entonces me vengo a la segunda pantalla y voy a cargar en abrir. Entonces selecciono red de conducción y vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sí? Entonces selecciono la primera hoja, Sheet 1, y me va a empezar a cargar automáticamente el perfil que habíamos visto. En este caso, desde la cota 3801 hasta la última cota 3694, hay 56 tramos. Entonces automáticamente, si ustedes ven, aquí ya me da la longitud, me ha leído la cota máxima, cuál es el desnivel total. Entonces esta información no tengo que ingresarla porque la va a cargar automáticamente desde el perfil. Bien, la pérdida de carga aquí no tengo que llenar porque el programa lo calcula. Y dependiendo de, por ejemplo, cuando vaya a dimensionar una estación de bombeo, entonces yo debo definir aquí cuánto va a perder en la succión. Esta pérdida de carga en la succión incluye las pérdidas de carga en toda la línea de la succión y el desnivel del agua desde el espejo de agua hasta el centro de la bomba. Entonces normalmente, digamos, hay unos 4 metros de diferencia de nivel entre el eje de la bomba y el espejo de agua, más 3 metros de pérdida de carga. Estamos hablando de la pérdida total que se va a producir en la succión es de 7 metros, ¿no? Luego tenemos entonces que seleccionar la tubería. Tendríamos tubería de PVC. Entonces automáticamente me carga la rugosidad. F de así, calculado inicial. Una pérdida de carga, tiempo de maniobra de la válvula y un diámetro externo. Yo le puedo decir, voy a trabajar con 110. En la opción manual voy a trabajar con 110 milímetros y quiero ver qué pasa en mi conducción. Entonces acá me da la opción, una vez que yo ingrese la información, cómo quiero hacer el cálculo. Quiero probar con un cálculo manual cómo me van las pérdidas de carga. Después, si quiero calcular en función de la velocidad, es decir, quiero que la velocidad en la conducción sea de 2 metros por segundo, 3 metros por segundo. Si yo le quiero decir al programa cuál es la pérdida de carga, en función de la pérdida de carga, es decir, cuánto quiero que pierda. Entonces vamos a ver, cuando presionamos velocidad, se abre el módulo de la ventana de velocidad y yo aquí tengo que decirle al programa cuál es la velocidad. Le vamos a dejar en 3 metros por segundo. Si voy a determinar en función de la pérdida de carga, entonces aquí me dice cuál es la pérdida de carga que yo quiero en esa conducción de 1109 metros, ¿sí? 10 metros, 20 metros, 30 metros. ¿Cuál es el diámetro óptimo? Entonces para el diámetro óptimo, no se olviden, había que jugar con hay que indicar al programa 3 parámetros. Uno, ¿cuál es la pérdida de carga que yo quiero en el sistema? Y cuál es la velocidad mínima y máxima, y en función de eso entonces el programa va a buscar automáticamente los diámetros y me va a decir el diámetro es esto, ¿no? Y para el diámetro óptimo entonces tengo que habilitar por el tema de costos, porque va a contrastar n diseños con el costo de bombeo y me va a proporcionar el costo más bajo de la conducción, y en función de eso va a ser, ¿no? Entonces primero, por ejemplo, primero aquí hacemos el cálculo de lo que queremos, cómo queremos hacer nuestro diámetro, nuestro sistema, y cuando ya queremos calcular la red, entonces presionamos el botón que vemos aquí abajo, calcular. Bien, entonces vamos ahora a analizar qué tenemos acá. Tenemos la longitud del tramo, tenemos la elevación, la longitud desarrollada. Entonces el programa calcula la longitud desarrollada, es decir, considerando el desnivel topográfico, la estática. Si quiero utilizar válvulas reductoras de presión, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, si queremos hacer eso, el material, la clase, es decir, automáticamente ahora me va a poner la clase de la tubería en función de la carga total, el diámetro externo, diámetro interno, el espesor, la rugosidad en milímetros, y lo que nos interesa, ¿no? F de Darcy,
pérdida de carga y si quiero poner accesorios, ¿no? Los accesorios, por ejemplo, si quiero poner un codo de 90 grados, entonces pondré 1, si quiero una T, 3, y si quiero poner una válvula reductora de presión, 8. Entonces eso automáticamente me va a calcular la pérdida de carga que me genera ese accesorio. Luego me calcula la pérdida de carga localizada, no generada por el accesorio, la pérdida de carga acumulada, que me suma la por tramo de tubería y la localizada, y vamos teniendo la pérdida de carga acumulada. Celeridad de la onda, la sobrepresión, la presión de salida, que en este caso es la carga hidráulica en la conducción, la carga hidráulica total, y la longitud de los ramales cuando yo tengo diferentes clases. Y al final me va a presentar acá el perfil, ¿no? Bien, entonces primero yo voy a hacer un tanteo para ver cómo estamos con los cálculos, es decir, primero voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Entonces quiero hacer manual. Si quiero hacer manual, entonces voy a proporcionar el diámetro interno, que sería diámetro externo 110 milímetros y 104, y le pongo calcular. Bien, entonces aquí automáticamente me dice que para esa longitud de tubería de 1111, y si nosotros vemos acá no hay nada, ¿no? Es decir, porque recién estamos en este módulo de prediseño para luego ir al diseño de la conducción. Entonces me dice que la velocidad del agua es 1,94 metros por segundo y la pérdida de carga generada es de 32.55, ¿sí? En este caso, como tenemos un desnivel total de 106 metros, quiere decir que vamos a llegar con 70 metros al final, ¿no? Y acá tenemos esta ayuda que para los diámetros desde 63 milímetros me proporciona las velocidades, ¿no? Por ejemplo, entonces de 1,94 para aproximadamente 110 milímetros, ¿no? Entonces de esa manera podemos guiarnos fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad es muy alta, entonces con 110 1,94, pero si yo quiero trabajar con una velocidad más baja, entonces simplemente voy a introducir, pero aquí ya manualmente los diámetros, ya los tengo acá. Entonces, por ejemplo, puedo decir 90. ¿Qué pasaría si pongo una tubería de 140? Y voy a ingresar 0,63 para 140, 133.2, ¿sí? Y voy a hacer el primer cálculo. Y me dice entonces que ahora la pérdida de carga es de 9.86 metros y la velocidad 1,18. Entonces, este panel, como ustedes pueden ver, es para hacer un cálculo manual. Es decir, no deseo incluir todavía ningún parámetro hidráulico para buscar una eficiencia hidráulica en el sistema. Luego puedo decirle, quiero calcular en función de la velocidad, ¿sí? Entonces yo le digo que en función de la velocidad, para una velocidad de 3 metros por segundo, me calcule el diámetro. Entonces me dice que el diámetro encontrado para esa conducción es de 83.68 milímetros, pero como no existe ese 83.68, no hay, ¿no es cierto?, exactamente 83.68, entonces me ha asignado inmediatamente el diámetro inmediato superior, que es la tubería de 90 milímetros para clase 6, que es inicial, 85.6 milímetros, ¿no? Y me dice que la pérdida de carga es de 83.44 metros y la velocidad 2,87, ¿sí? Si yo digo y quiero ver cómo está el perfil de esa conducción, entonces ahora presiono, entonces miren, para tubería de 90 milímetros tenemos aquí 2,87 metros por segundo. Y si yo quiero ver cómo está el perfil de esa conducción, entonces simplemente le doy calcular acá, ¿no? Y me dice que la pérdida de carga ya real en el sistema por interacciones es 85.55, porque varía, son por las clases de tuberías y tenemos los cálculos, ¿no? Entonces tenemos, y vamos al perfil. Miren ustedes, este es el perfil del terreno. El perfil del terreno, esa es la línea hidráulica, es decir, las pérdidas de carga. Yo llego, se me producen 87 metros y la línea de energía total, ¿sí? Bien, entonces ahora esa velocidad es muy alta, 2,87, digamos, estoy trabajando en una conducción para riego y quiero bajar a 2 metros por segundo, y entonces necesito ¿cuál sería el diámetro? Entonces me dice que el diámetro para una velocidad de 2 metros por segundo es de la 110, ¿no? Entonces presiono de nuevo acá calcular y ahora voy a ver el perfil. Ajá.
Ahora ya tengo un mejor comportamiento hidráulico y me voy a ver ahora cuál es la presión de llegada al final del sistema. Es de 74.53 metros. Es decir, por ejemplo, la pérdida de carga es de 32.40 menos 106 me llega con 77 metros, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a esta tubería le quiero incluir una reductora de presión o quiero poner solo clase 6, entonces eso ya es cuestión de buscar acá. Por ejemplo, si quiero aquí quiero mantener solo clase 6, entonces este gráfico que dice aquí, por ejemplo, estática, me permite a mí simplemente para visualmente ubicar una reductora de presión. Si es que es clase de tubería 0.63, por ejemplo, esa es la presión nominal, pero la presión de trabajo podemos decir 10 metros menos o podemos decir 50 metros, ¿sí? Entonces vamos a buscar aquí en donde en la estática me dice menor de 50 metros, en este caso sería 49-41. Bien, entonces yo me ubico en esa celda y ahora le voy a proporcionar aquí la presión aguas abajo de esa válvula reductora y quiero bajar a 20 metros, es decir, quiero de que a partir del punto de ubicación de la válvula reductora de presión aguas abajo sea de 20 metros, ¿no? Y vamos a ponerle calcular. Entonces miren ustedes ya en este tramo ya me bajó a una reductora de presión, iría aquí, ¿en qué abscisa iría? Iría en la abscisa acumulada 285.26, 285.26, aquí iría la reductora. Esta es la presión que me queda aguas abajo y ya tengo una mejor distribución de presión en mi sistema. Por ejemplo, tendría la pérdida total que estamos viendo aquí, sería exactamente, llegaría yo con una presión de 55 metros, ¿sí? De presión, que es una presión ya más manejable. Ahora, vamos a suponer que quiero poner una segunda reductora de presión, que quiero llegar con 40 metros. Entonces ahora, una vez que yo ya he utilizado esta reductora, ahora voy a trabajar con estática 2. La estática 1 es la estática acumulada en todo el sistema y la estática 2 es la estática que me calcula a partir de cada reductora de presión, ¿sí? Entonces de nuevo, como quiero utilizar clase 63, busco la presión 50, la encontré aquí. Entonces miren, después de la reductora parto con 20, se sigue acumulando la estática hasta que llego a 49.50 y le digo ahora quiero 20 metros presión aguas abajo y que me calcule, y vamos a ver el perfil. Entonces el perfil ya lo tenemos acá y cuál es la presión mínima, entonces ya podemos ver aquí, sencillamente podemos ver en el cálculo y podemos ver cuál es la presión. ¿Con cuánto llego con 32 metros, es decir, si yo quiero llegar con 40 metros al final, ¿qué tendría que hacer? Entonces tendría que decirle a la reductora de presión que la presión que me va a dejar aquí se suba a 30 metros, ¿no? Sería de 30 metros y vamos a calcular. Entonces la presión al final, ¿de cuánto sería? Es decir, que nos regule la presión ahí y la presión al final sería de 42 metros. Entonces yo puedo regular fácilmente, ¿no? Entonces, para que ustedes vean la facilidad con la que podemos diseñar una conducción en función de cualquier parámetro que yo escoja, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las otras opciones que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, este módulo de conducción es completo, funciona muy bien, y para tuberías de conducción por gravedad me funciona de maravillas. ¿Qué se tiene como conducción? Como conducción es un tramo de tubería en donde no existe derivación alguna de caudal, entonces por eso nos permite facilitar. Si queremos hacer con derivaciones de caudales, entonces utilizamos el módulo que se llama red de tuberías, ¿no? Bien, entonces ahora hemos visto ese módulo de cálculo. Ahora, bien, vamos a ver pérdida de carga, ¿sí? ¿Cuánto quiero yo que se produzca de pérdida de carga en mi sistema? Voy a poner 20 metros, ¿no es cierto? Y le pongo calcular. Y me dice que el diámetro de la tubería es de 140, ¿sí? Milímetros, 133 dieta, y la pérdida que me produce es de la pérdida de carga total. Entonces calculamos y me dice que ha perdido en la conducción. Entonces vamos a ver el perfil, ¿sí? Nos vamos acá en la pérdida total y me dice que es de 96 menos 10. Ha perdido
ha perdido en realidad 10 metros, ¿no? Entonces de esa manera vamos a hacer el cálculo y vamos a decir en función de la pérdida de carga, en este caso 20 metros, ¿no? Entonces igual, o sea, así me pierda 10 o 20 metros, el diámetro es el mismo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora digamos yo quiero con la opción de gravedad. Entonces para la opción de gravedad me da la opción de pérdida de carga, ¿sí? Y vamos a ponerle 20 metros, y para esa pérdida de carga de 20 metros, que me busque los diámetros entre 0,6 y 3 metros por segundo, ¿no? Y entonces me va a buscar los diámetros y me va a calcular. Entonces aquí me dice que hay dos diámetros. El diámetro 1, 589 metros en 140 milímetros. Y el diámetro 2 sería 520 metros en 110 milímetros, ¿no? Entonces le presionamos calcular y vamos a ver ahora el perfil. Entonces, ¿cuál es la pérdida de carga total? 21.66. ¿Por qué no es igual a 20? Es por el tema de clases de tuberías, que me va a jugar el diámetro, los diámetros, ¿no es cierto? Y podemos ver entonces acá cuál es la presión con la que llegamos al final de la tubería. Llegamos con 85.27, ¿no? Es decir, miren, hasta acá sería la tubería de 140 milímetros. 140 milímetros y el siguiente tramo 110 milímetros. Entonces el programa me da la opción solo 2 diámetros, no 3 diámetros. Bueno, todavía no está preparado el módulo, ¿no? Entonces ahora si yo quiero perder 30 metros, sí, entonces voy jugando y me va indicando acá y voy obteniendo ya, miren, me va jugando los diámetros y la pérdida de carga va a ser de cuánto, de 30 metros. Entonces en este caso sería por diámetros máximo 21.66, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo ir jugando con todos los diámetros en el caso de que quiera un diámetro óptimo, ¿sí? Miren, si yo quiero perder 40 metros, entonces necesito en tubería entre 110 y 90 milímetros. 928 metros iría en tubería de 110 y 182 metros en tubería de 90. Si pongo calcular, entonces miren, todo este tramo va en 110 y el último tramo en 90 milímetros. ¿Cuál es la presión de llegada? 66 metros, ¿sí? Entonces tengo 106 menos los 40 metros, tengo 60 metros. Bien, entonces de esa manera yo puedo dimensionar una conducción sin ningún problema. Ahora, si a esta conducción le quiero poner reductoras de presión, igual como en el ejercicio anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice esta opción de aquí es si yo quiero a todo el sistema ponerle 110 milímetros, y entonces manualmente yo puedo seleccionar entre la sección 1 y la sección 56 que me ponga 110 milímetros, y vamos a calcular mi sistema y automáticamente tenemos todo mi sistema en 110 milímetros, ¿no? Entonces el programa lo que hace es, miren ustedes, está a 110 milímetros todo el diámetro. Bien, y adicionalmente yo puedo exportar estos resultados, ¿sí?, a una matriz y obtener los resultados de la conducción. Entonces yo puedo tener n escenarios, ¿sí?, n escenarios, y obtener los resultados, ¿no? Y a la final tomar una decisión. Esto es lo ideal, y en función de eso tomar decisiones respecto de una conducción. Bien, entonces eso es como podemos ver el módulo de conducción mejorado con relación al anterior. El anterior no tenía estas opciones, y ahora ya lo tenemos con esta posibilidad. Bien, entonces para ver la opción del diámetro óptimo para bombeo, entonces vamos a cargar el ejercicio, perdón, aquí nomás ya estaba en Sheet 2, vamos a cargar la opción 2, que era la tubería para trabajar el módulo de tubería por bombeo, para que ustedes vean cómo podemos hacer ahora el cálculo con la conducción. Bien, entonces abrimos la hoja red de conducción, y ahora vamos a abrir el archivo 2, que es en donde yo tengo cargado la conducción. Entonces el perfil de la conducción, ¿no? Entonces lo vamos a ingresar en la hoja 2. Entonces vemos que automáticamente
me da la longitud desarrollada, la longitud acumulada y la estática me calcula automáticamente. ¿Por qué tiene signo negativo? Pues porque es una conducción y tenemos un desnivel topográfico, ¿no? Bien, la longitud me dice 111.01, cota máxima 200, pérdida de carga total, la pérdida de carga de la succión 7 metros, ¿sí? Y acá entonces vamos a escoger diámetro óptimo. Entonces para diámetro óptimo nosotros tenemos que seleccionar las tres variables que ya habíamos dicho. La pérdida de carga o la presión que yo quiero de salida, en este caso es la presión de salida, es decir, cuántos metros de carga hidráulica quiero la salida del reservorio. Entonces, como norma, 5 o 10 metros, no más de eso, es decir, porque a lo largo del tiempo la tubería se va a acumular de sedimentos, va a reducir el diámetro y la pérdida de carga se va a incrementar. Entonces, mínimo 5 metros y lo ideal es 10 metros, ¿no? Y le vamos a decir al programa que las velocidades mínimas y máximas entre las cuales me debe buscar el óptimo es entre 0,6 y 3 metros por segundo. Entonces acá tenemos el costo del kilovatio hora, tasa de interés, vida útil del proyecto, eficiencia del motor, horas de operación por día, días por semana y número de semanas, 52. Es decir, tenemos que darle toda la información. ¿Qué hace el programa? Para la velocidad entre 0,6 y 3 metros por segundo va a seleccionar n diámetros, ¿no? Y podemos ponerle calcular para que ustedes tengan una idea. Entonces, entre 0,6 y 3 metros por segundo, ¿cuál tendríamos? Tendríamos entre 160 y la tubería de 90. Entonces, lo que el programa va a hacer, me va a diseñar la tubería para 90 milímetros, para 110, para 140, para 160. Y en función de cada diámetro de cada diseño me va a calcular cuál es el costo de bombeo. Al final, pues cuando hacemos el gráfico de las dos curvas, siempre el diámetro óptimo es el que va a tener la suma del costo de tubería más el costo de bombeo, el más bajo. Y aquí me dice que, bueno, el costo más bajo es en tubería de 140 milímetros y el costo más bajo es de 61.896. Aquí no podemos ver los escenarios que sí los podemos ver en la tubería simple, ¿no? Entonces, si queremos allá tener el diámetro en detalle, entonces podemos acudir al otro módulo y podemos calcular fácilmente. Bien, entonces, para esta vida útil de 15 años, ¿sí? De 15 años, me dice que el diámetro más económico es de 140 milímetros. Y por lo tanto entonces vamos a probar. Una vez que ya hemos definido cómo queremos que nuestro sistema funcione, entonces nos vamos a calcular. Y en el perfil entonces vamos a ver, miren ustedes, acá iría la bomba. ¿Sí? Este es el perfil, la conducción, 55 metros. ¿Cuánto de presión queremos salir? Aquí le hemos dicho que el programa me calcule con 10 metros de salida. ¿Sí? 10 metros de salida. Y la línea azul es la línea de gradiente hidráulico, la línea negra es la estática con relación a la bomba y la sobrepresión generada por el cierre brusco de la bomba es la línea roja, ¿no? Entonces igual cuando nos vamos a cálculos podemos ver acá la carga total que vamos a tener en dinámica, con cuánto vamos a llegar al final de la conducción, con 10.87 metros. ¿Cuánto le dijimos al programa? Quiero que me llegue con 10 metros de presión, entonces el diámetro lo iba a calcular en función de eso, ¿no? Bien, entonces de esa manera podemos ver fácilmente, calcular una conducción, repitiendo de nuevo que una conducción pues desde el inicio hasta el final no tiene derivaciones de caudal, sino se refiere solo una conducción o aducción desde la captación hasta la llegada del sistema de irrigación. Bien, entonces este es el nuevo módulo de tuberías, que es mucho más simple y que tiene unas mayores ventajas, y también pues incorpora el tema de el diseño de tuberías con el diámetro óptimo, es decir, con costos de bombeo. Entonces esa es una de las grandes mejoras que tiene este módulo de conducción por gravedad. Gracias.